Cuando Daniel conoció a Laura, sintió que la vida por fin le mostraba un camino lleno de luz. Él era un joven de 27 años que trabajaba en una pequeña tienda de teléfonos, atendiendo a clientes todos los días, con una sonrisa que a veces le costaba mantener. La rutina era siempre la misma, aunque en su corazón había un deseo profundo de avanzar, de construir un futuro mejor. Ella era una mujer tranquila, de mirada dulce y una risa que podía cambiar cualquier mala tarde. Trabajaba en una farmacia del barrio y soñaba con tener un hogar donde nunca faltara el cariño. Su historia comenzó sin grandes sorpresas, como dos personas normales que caminan por la vida buscando algo verdadero. Se conocieron en la boda de un amigo en común. Daniel sintió algo especial cuando la vio entrar al salón, con un vestido sencillo de color azul. No era el vestido lo que llamaba la atención, sino su forma de sonreír al saludar a todos, como si su corazón estuviera lleno de paz. Laura también se fijó en él cuando lo vio sentado en una mesa, riendo con sus compañeros del trabajo. Ella pensó que sería un buen hombre, alguien que podría cuidar y ser cuidado. La boda terminó, pero ellos continuaron hablando. Primero fueron mensajes, luego llamadas, después salidas cortas para tomar un café y observar el atardecer desde la plaza. En cada encuentro, Daniel sentía que Laura se volvía más importante en su vida. No necesitaba pensar demasiado, la quería a su lado. 3 meses después de conocerse, Daniel hizo algo que siempre recordaría con nervios y emoción. Guardó un anillo pequeño en el bolsillo, tomó la mano de Laura y la llevó al parque donde habían tenido su primera cita. Con la voz temblando, se arrodilló frente a ella. Las palabras no salieron perfectas, pero sí sinceras. Ella lloró antes de siquiera responder, y cuando lo hizo, su sí llenó el aire de felicidad. No hubo lujos en la boda, solo flores, familia y un amor que parecía bastante fuerte para superar cualquier problema. Sin embargo, la vida no siempre respeta la felicidad de las personas. Daniel ya tenía en mente un plan que había comenzado antes de conocer a Laura. Un amigo le había contado sobre una oportunidad de trabajo en Estados Unidos. Era una empresa grande que necesitaba trabajadores jóvenes para labores pesadas. El salario era mucho mejor de lo que ganaba en la tienda, y la posibilidad de crecer parecía real. Daniel había soñado con ese salto, con un futuro en el que pudiera ahorrar dinero, comprar una casa y ofrecer una vida más cómoda a la familia que siempre imaginó. Cuando se casó, la ilusión aumentó todavía más. Ahora no solo lo hacía por él, sino por Laura, por ese hogar que deseaban construir. Sin embargo, la oportunidad tenía una condición dolorosa. Él debía irse solo al comienzo, y ella tendría que esperar hasta que los papeles estuvieran listos. Todos decían que no sería para siempre, que era solo cuestión de 1 o 2 años como máximo. El pensamiento de separarse tan pronto del amor que acababa de comenzar a florecer lo hacía sentir un vacío extraño en el pecho. No era miedo a lo desconocido, sino miedo a herir a Laura, a perder los momentos más bonitos del inicio de su matrimonio. Ella lo escuchó con ojos humedecidos cuando le contó los detalles del viaje. Hubo silencio, y en ese silencio cabía una tristeza que ninguno de los dos sabía cómo describir. Aún así, Laura tomó su mano con firmeza, le dijo que confiaba en él, que la distancia sería dura, sí, pero que los dos eran fuertes, que el amor verdadero no se rompe con kilómetros. Daniel se aferró a esas palabras como si fueran un salvavidas en un mar inquieto. Creyó que todo estaría bien, porque ella estaba de su lado. Los días pasaron rápido, como si el tiempo tuviera prisa por separar a dos corazones recién unidos. Se prepararon para el momento de la despedida intentando sonreír más de lo que lo sentían en realidad. Hablaron de llamadas diarias, de mensajes que llenarían los vacíos, de promesas que deberían resistir al cansancio y la rutina. La noche antes de su viaje, Daniel no pudo dormir. Observó a Laura mientras dormía abrazada a su almohada. Acarició con suavidad su cabello y empezó a sentir un dolor que lo atravesaba. No quería irse, aunque sabía que debía hacerlo. Quería quedarse cada mañana despertando a su lado, viendo cómo se preparaba para el trabajo, escuchando sus historias de la farmacia. Quería hacerla reír con sus bromas tontas, caminar juntos por la plaza del barrio, planear hijos y sueños sin temor. El reloj marcó la hora y el amanecer llegó sin pedir permiso. Fueron juntos al aeropuerto, tomados de la mano como si soltarla significara perderla. Laura trataba de ser fuerte, pero sus ojos brillaban por las lágrimas que quería contener. Daniel la abrazó tan fuerte que sintió miedo de romperla.
Ella escondió su rostro en su pecho, respirando su olor como si quisiera guardarlo para los días en que no pudiera sentirlo. Cuando la voz por el altavoz anunció que los pasajeros de su vuelo debían pasar a la sala de embarque, el corazón de ambos se hizo pequeño. Laura finalmente no pudo aguantar más, y las lágrimas comenzaron a caer libres por sus mejillas. Daniel secó cada una con sus dedos temblorosos. Le dijo que volvería, que este viaje era por los dos, que no debía dudar de que la amaba con cada parte de su ser. El último beso que compartieron en ese aeropuerto fue largo y lleno de dolor. Daniel caminó hacia la puerta sin mirar a Klaas porque sabía que si la veía otra vez, sus pies no avanzarían. Al subir al avión apretó los puños y los ojos, intentando controlar la tristeza que amenazaba con desbordarse. Laura se quedó ahí un rato, mirando hacia la puerta por donde él había desaparecido. Se sentía vacía, como si un pedazo de su alma se fuera ido con él. Sabía que su amor era verdadero, pero también sabía que la distancia podría cambiar muchas cosas. Aún así, se prometió ser fuerte porque él necesitaba creer que ella estaría bien. El avión despegó y con él una nueva etapa. Daniel miró por la ventana mientras la ciudad se hacía cada vez más pequeña. Pensó en todo lo que deja ahí atrás y en todo lo que esperaba ganar. No imaginaba lo difícil que sería estar tan lejos de casa. Tampoco imaginaba que algunos años cuestan más de lo que uno imagina. Al llegar a Estados Unidos el aire era diferente y la gente caminaba con prisa. Daniel se sentía extraño, como un invitado en un mundo que aún no lo conocía. Su amigo lo recibió y lo llevó al lugar donde se quedaría mientras aprendía todo sobre su nuevo trabajo. La primera noche, en una cama que no era la suya y en una ciudad que no conocía, la soledad lo abrazó sin piedad. Miró el techo y deseó escuchar la voz de Laura antes de dormir. Ella también estaba despierta, mirando fotos de ellos dos en su teléfono. Tocaba la pantalla como si eso pudiera traerlo de vuelta. Se preguntaba si él estaría bien, si comería bien, si pensaría en ella tanto como ella pensaba en él. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas salieran despacio, sintiendo un hueco en el corazón que solo el regreso de Daniel podría llenar. Esa noche los dos se durmieron con la misma ausencia en el pecho, sosteniendo la esperanza de que su amor sería más fuerte que cualquier distancia. Aunque no lo se ven todavía, el camino que estaba por llegar pondrá a prueba cada promesa, cada sueño, cada palabra que se habían dicho frente al altar. La mañana siguiente fue el verdadero comienzo de la distancia. Daniel despertó en un cuarto estrecho donde apenas entraba un pequeño closet y una cama simple. El ruido del lejano de autos y voces en un idioma extraño lo hizo sentir aún más lejos de su hogar. Se levantó con pesadez y observó su teléfono como si fuera un tesoro. Había un mensaje de Laura que decía que esperaba que hubiera llegado bien y que lo extrañaba desde el primer segundo en que se había ido. Esas palabras lo hicieron sonreír, aunque el corazón todavía cargaba con la tristeza de la despedida. Su amigo, quien llevaba 2 años allí, le explicó cada detalle del trabajo. Sería duro, largas horas bajo presión, poco descanso y casi siempre noches cansadas. Daniel escuchaba tratando de convencerse de que todo eso valdría la pena. No podía fallar ahora, no podía regresar con las manos vacías. El primer día en la empresa fue confuso. El supervisor hablaba rápido en inglés y Daniel solo entendía algunas palabras. Observaba a los demás trabajadores e intentaba copiar sus movimientos para no cometer errores. Sus manos temblaban por los nervios, pero se repetía a sí mismo que debía ser fuerte. Pensaba en Laura todo el tiempo. Ella era su motivo para seguir adelante. Mientras tanto, en su pueblo, Laura despertaba sola en su habitación. La cama parecía más grande sin Daniel a su lado. Se levantó con esfuerzo, preparó café y se quedó mirando una foto de su boda que había puesto en la mesa. Le dolía el pecho, pero se obligó a sonreír porque sabía que Daniel quería verla fuerte. Se arregló para ir a la farmacia y salió tratando de no pensar demasiado en su ausencia. Los días fueron pasando uno tras otro. Cada llamada que hacían se volvía el momento más esperado. Daniel grababa notas de voz a cualquier hora, incluso cuando estaba cansado. Le contaba a Laura sobre su trabajo, sobre los compañeros que lo ayudaban y sobre lo mucho que le extrañaba. Ella también le contaba todo. Quién había ido a la farmacia, qué había cocinado, cómo la saludaba la madre de Daniel cuando pasaba por la calle. Era como si esas pequeñas cosas de cada día fueran la única forma de mantener vivo su vínculo. Aunque las llamadas eran un alivio, también eran un recordatorio de lo que les faltaba.
A veces Laura se quedaba en silencio al otro lado de la línea y Daniel sabía que estaba aguantando las lágrimas. Él hacía lo mismo. Ninguno quería mostrar tristeza, aunque ambos la sentían. Las semanas se convirtieron en meses. Daniel trabajaba muchas horas extras para ganar más dinero. Su cuarto estaba cansado y sus manos llenas de marcas por las herramientas pesadas que usaba. Cada noche se acostaba rendido, pero siempre buscaba su teléfono para escuchar la voz de Laura. Ella también comenzaba a sentir el peso de la espera. La soledad se hacía más profunda cuando regresaba a una casa donde no había nadie esperándola. Las personas alrededor hablaban, como siempre lo hacen. Algunas le decían a Laura que la separación era normal, y de pronto él la llevaría a vivir con él. Otras murmuraban que la distancia cambia a las personas y que los matrimonios jóvenes no siempre sobreviven. Laura trataba de no escuchar esos comentarios, aunque a veces se quedaban dando vueltas en su mente, causando dudas que nunca había sentido. Daniel también escuchaba cosas, comentarios de compañeros que llevaban años allí. Algunos decían que el proceso para traer a la esposa era lento y complicado, que podía tardar más de lo que prometían. Otros hablaban de matrimonios que se rompían por la distancia. Esas historias lo asustaban, pero él se negaba a creer que eso pudiera pasarles a ellos. Hubo noches en las que Daniel no llamó. Estaba tan cansado que se dormía sin darse cuenta. Laura se quedaba mirando el teléfono, esperando un mensaje que no llegaba. En su corazón había una lucha constante entre la comprensión y el dolor. Sabía que él estaba trabajando duro, pero también necesitaba sentirse parte de su vida, aún estando lejos. Ella empezó a escribir un diario donde hablaba de lo que sentía. A veces escribía sobre lo mucho que lo extrañaban, otras sobre el miedo a que la distancia los cambiara. En esas páginas escondía lágrimas y esperanzas, como si fueran semillas que esperaba que un día se convirtieran en felicidad. Daniel, por su parte, guardaba todas las fotos que ella le mandaba. Las miraba en sus descansos, aunque fueran solo 2 minutos. Era su manera de recordar por qué había decidido hacer ese sacrificio. No podía permitirse dudar. Cada billete que enviaba a casa se convertía en una pequeña prueba de su amor. Un día, después de casi 4 meses viviendo en ese país nuevo, Daniel recibió la primera buena noticia. Su solicitud de documentos había avanzado, y quizá en algunos meses más, Laura podría unirse a él. Cuando escuchó eso, sintió que recuperaba fuerzas. Inmediatamente llamó a su esposa para contárselo. Ella lloró de alegría y agradeció a Dios por esa luz que empezaba a aparecer. A partir de esa noticia, comenzaron a hacer planes. Hablaron de buscar un pequeño departamento en una zona tranquila y de ahorrar aún más para cuando Laura dejara su trabajo y trabajara a su lado. Los dos sintieron que el sacrificio valdría la pena si al final podían estar juntos. El tiempo volvió a correr deprisa con la esperanza empujándolos. Parecía que todo mejoraba, aunque el dolor de la distancia continuaba. Laura contó los días con ilusión. Daniel trabajaba con más energía, imaginando el día en que al fin podría abrazarla al final de una jornada en lugar de hablar por una pantalla fría. Sin embargo, la vida suele guardar giros inesperados. Una noche, Daniel llegó al cuarto con un cansancio distinto, uno que no era solo físico. Su supervisor le había dicho que la empresa estaba pasando por problemas y que algunos trabajadores podrían perder su empleo en los próximos meses. El miedo volvió a uno a su pecho con fuerza. No quería alarmar a Laura porque ya había sufrido demasiado, pero tampoco quería mentirle. Cuando la llamó, ella notó que su voz estaba apagada. Le preguntó si todo estaba bien y él dudó un segundo antes de responder que solo era un día difícil. Ella no insistió, aunque en su interior se veía que algo no estaba bien. Después de la llamada, Daniel se quedó con la mirada perdida en la pared. Todo lo que había avanzado parecía estar en riesgo. El sueño de traer a Laura podría retrasarse o peor aún, se podría romper. Mientras tanto, en su casa, Laura se acostó inquieta. Cerró los ojos y sintió un presentimiento extraño, como si algo estuviera a punto de cambiar. Abrazó una pelota imaginando que era Daniel y se dijo a sí misma que el amor que compartía no podía ser vencido por la distancia ni por los problemas. Esa noche los dos durmieron con el corazón pesado. Él temía perderlo todo y ella temía que el camino se volviera aún más largo. No sabían lo que vendría, pero ambos sentían que la prueba estaba lejos de terminar. El destino se preparaba para ponerlos frente a decisiones difíciles que ninguno esperaba tan pronto. A veces la vida golpea cuando más confiados estamos. Y ellos estaban a punto de descubrir que el amor necesita más que promesas para sobrevivir. Los días siguientes a la noticia del posible despido fueron una mezcla de ansiedad y silencio para Daniel. Iba al trabajo sin saber si ese día sería el último. Cada vez que el supervisor lo llamaba por su nombre, el corazón le golpeaba fuerte en el pecho. Intentaba trabajar mejor que nunca,
esforzándose al máximo como si con eso pudiera asegurar su lugar. Aunque nadie le habría dicho nada más, la incertidumbre crecía dentro de él como una sombra que no podía controlar. Por las noches hablaba con Laura, tratando de sonar tranquilo. Ella escuchaba con atención, respondiendo con palabras llenas de amor y apoyo. Era fuerte con él, pero cuando colgaba la llamada, el miedo la atacaba. Pensaba que si Daniel perdía el trabajo, todo se retrasaría. Su sueño de reunirse pronto se alejaría una vez más, como una promesa que el viento se lleva sin avisar. Una tarde, Laura salió de la farmacia y pasó por la casa de los padres de Daniel. La madre de él la recibió con un abrazo cálido como de costumbre. Hablaban sobre cosas simples, pero Laura podía ver la preocupación escondida en los ojos de su suegra. Ella también temía por su hijo, aunque no decía nada en voz alta. Todos estaban esperando buenas noticias que parecían tardar demasiado. Daniel, por su parte, comenzó a cambiar sin darse cuenta. Sus risas eran cada vez más raras. Su voz sonaba agotada y su mente estaba llena de preocupaciones. Se repetía que debía ser fuerte, pero la soledad hacía que las tristezas se volvieran más pesadas. No tenía nadie a su lado para abrazarlo cuando los días eran duros. A veces deseaba que Laura pudiera estar ahí, aunque no tuvieran mucho, aunque su cuarto siguiera siendo pequeño y frío. Su amigo trataba de animarlo. Le decía que era normal sentirse así, que todos los que llegan al país nuevo pasan por momentos difíciles. Daniel asentía, pero su corazón estaba cansado. Cada noche se veía a sí mismo en una lucha interna para no perder la esperanza. El supervisor finalmente reunió a los trabajadores y anunció que algunos contratos serían recortados durante las siguientes semanas. Daniel tragó saliva con fuerza. No dieron nombres, solo el aviso. Eso significaba que debía seguir trabajando como si todo estuviera bien, aunque su mente no encontrara paz. Tenía miedo de llamarle a Laura y darle la noticia completa. No quería ser la causa de más lágrimas en su rostro. El tiempo pasaba lento. Los mensajes entre él y Laura eran más cortos, no por falta de amor, sino por agotamiento. Ella sentía la distancia incluso en las palabras. Daniel hablaba menos de sus sueños y más de su cansancio. Laura intentaba alegrarlo, contándole historias del barrio, recordando momentos bonitos de su matrimonio, pero él a veces respondía solo con un "te extraño" o "estoy bien", y ella sabía que él no estaba bien. Una noche, Laura decidió hacer una videollamada inesperada. Cuando Daniel contestó, su rostro se iluminó un poco al verla. Ella sonrió, pero encontró en sus ojos un dolor que no pudo ignorar. Se miraron en silencio unos segundos. Ese silencio hablaba más que cualquier palabra. Laura le dijo que no necesitaba fingir, que podía contarle la verdad aunque fuera dura. Daniel cerró los ojos un momento, respiró hondo y al fin confesó todo. La empresa, los recortes, el miedo de no poder traerla pronto, el temor de fallarle. Laura sintió un nudo en la garganta, pero no lloró. Le dijo que lo amaba, que aunque las cosas se complicaran, ellos estarían juntos algún día. Él lo escuchó con el corazón en la mano. La fuerza que ella mostraba le daba un poco de paz, aunque la preocupación seguía presente. Después de la llamada, Daniel salió a caminar por la calle. El aire frío golpeaba su rostro, pero le ayudaba a pensar. Miró las luces de la ciudad, los autos que pasaban rápido, la vida de otras personas que no tenía idea de su lucha. Se sintió muy pequeño en ese lugar tan grande. En su mente había una pregunta que no quería aceptar. ¿Y si nunca lo lograba? ¿Y si la distancia acababa con su matrimonio? Laura también salió al balcón esa noche. Observó la luna y se preguntó si Daniela estaría viendo también. Le habló en voz baja, como si él pudiera escucharla. Aguanta, mi amor. Tú y yo podemos con esto.
Una lágrima cayó sin permiso, pero ella la limpió rápido. Quería ser fuerte, aunque a veces la tristeza fuera más alta que ella. Los días pasaron y poco a poco Daniel comenzó a recibir menos horas de trabajo. Eso se reflejaba en lo que ganaba. Aunque nunca se quejaba con Laura, ella lo notó cuando el dinero que él enviaba fue menor. No hizo preguntas, pero dentro de su corazón creció la preocupación como una tormenta silenciosa. Un sábado, mientras Daniel revisaba su teléfono, vio algo que lo sorprendió. Su supervisor le había enviado un mensaje para reunirse con él al día siguiente. Daniel se sintió nervioso. No podía dejar de pensar si esa llamada significaba su fin en la empresa. Esa noche no pudo dormir. Cada ruido lo hacía abrir los ojos. Se levantaba, caminaba en círculos por el cuarto, volvía a la cama y se quedaba mirando el techo. Pensaba en Laura, en su futuro, en todo lo que podía perder. Al día siguiente llegó a la empresa con las manos sudorosas. El supervisor lo llamó a una oficina pequeña. Daniel sintió que el corazón se le paralizó cuando cerraron la puerta. El hombre respiró hondo y le dijo que por ahora no sería despedido, pero que la situación sería difícil. Sin embargo, le ofreció la posibilidad de trabajar horas adicionales los fines de semana en una área distinta. Sería más duro, más pesado, pero también mejor pagado. Daniel sintió un alivio tan grande que casi se le caen las lágrimas. Agradeció inmediatamente y prometió trabajar sin quejarse. En ese momento la esperanza parecía regresar un poco. No era una solución para todo, pero sí un paso para no caer. Esa noche, cuando se lo contó a Laura, ella lloró de felicidad. No era el fin de sus problemas, pero sí una nueva oportunidad. Hicieron videollamada más larga de lo normal. Hablaban de planes y reían como hacía semanas no lo hacían. Por unos instantes se sintieron como una pareja normal, como si la distancia fuera solo una palabra y no un océano. Antes de dormir, Daniel le dijo a Laura que la amaba más que nunca. Ella respondió lo mismo. Ambos cerraron los ojos con el corazón un poco más tranquilo. Pero la vida seguía sin ser fácil. El fin de semana llegó y Daniel comenzó con su nuevo turno. El trabajo era duro en serio. Cargar casas pesadas, caminar largas distancias, bajo el ruido de máquinas que no paraban. Sus músculos ardían, pero el pensamiento de Laura lo impulsaba. Cada día que pasaba era una batalla. Cada noche que se dormía dolorido era una victoria silenciosa. La distancia seguía siendo su enemigo invisible, pero su amor era la fuerza lo que mantenía. Aún así, lo que ellos no sabían era que el camino todavía les tenía paradas pruebas más grandes, porque a veces cuando uno cree que la tormenta está por terminar, otra nube negra aparece en el cielo sin avisar. Y la vida de Daniel y Laura todavía estaba lejos de encontrar la calma que tanto necesitaban. La semana terminó con Daniel completamente exhausto. Su cuerpo pedía descanso a gritos y sus manos estaban llenas de heridas que ardían con el contacto de cualquier cosa. Aún así, se levantaba cada mañana con el mismo pensamiento. Todo lo que estaba haciendo tenía un propósito. La imagen de Laura lo sostenía cuando sentía que ya no podía más. Ella se había convertido en la razón más poderosa para no rendirse. Los fines de semana se volvieron los días más duros, pero también los más esperanzadores. Daniel ganaba un poco más y ese dinero lo enviaba casi todo a Laura, guardando solo lo necesario para sobrevivir. Siempre la imaginaba abriendo el mensaje donde le avisaba de la transferencia y sonriendo con alivio, sabiendo que estaban más cerca de su sueño. Laura, sin embargo, comenzó a vivir una rutina que la pagaba poco a poco. Iba a la farmacia todos los días, regresaba a casa cansada y sola. Comía rápido cualquier cosa y se sentaba en la cama viendo fotos de Daniel. Las videollamadas le daban vida, pero también le recordaban cuánto lo extrañaba. Cada noche se dormía abrazando una camiseta suya que se había llevado antes del viaje para sentir su olor.
aunque este empezaba a desaparecer con el tiempo. Una tarde, mientras cerraba la farmacia, una compañera de trabajo le dijo que parecía muy triste últimamente. Laura sonrió para disimular y respondió que estaba bien, que solo extrañaba a su marido. La compañera no quiso insistir, pero esa conversación dejó a Laura pensando. Comenzó a preguntarse cuándo fue la última vez que se sintió verdaderamente feliz. La sonrisa que ella siempre tenía se había convertido en algo raro y casi obligado. Por otro lado, Daniel enfrentaba sus propias batallas internas. Había noches en las que se quedaba mirando la ventana, recordando los primeros días de su matrimonio. Recordaba la forma en que Laura lo despertaba con una caricia en la mejilla y cómo él siempre decía que se sentía el hombre más afortunado del mundo. Ahora despertaba solo con la alarma y el silencio era la única voz que lo acompañaba. A pesar de todo, se mantenía firme. Nunca le decía a Laura el nivel de cansancio que llevaba encima. No quería que ella se preocupara ni que pensara que su sacrificio era demasiado. Cada vez que hablaban, inventaba alguna pequeña historia para hacerla reír. O intentaba cambiar de tema cuando ella preguntaba demasiado sobre su trabajo. Un sábado, mientras Daniel trabajaba bajo un calor insoportable, sintió un fuerte dolor en la espalda. El supervisor le dijo que si no podía continuar, se retirara por ese día. Daniel negó con la cabeza y siguió cargando cajas, aunque cada movimiento le hacía sentir como si algo dentro de él estuviera por romperse. No podía darse el lujo de detenerse, no cuando tenía una responsabilidad tan grande. Esa noche, Laura le pidió una videollamada. Cuando la pantalla se encendió, ella notó que él estaba más cansado que nunca. Daniel intentó sonreír, pero su expresión lo delataba. Laura decidió hablar con calma y le dijo que no quería que se maltratara por dinero. Él negó una vez más, insistiendo que todo era parte del proceso, que pronto estarían juntos y este sacrificio quedaría atrás. Ella aguardó silencio un momento y después le dijo que lo único que deseaba era que él estuviera sano, que prefería esperar más tiempo para encontrarse con él si eso significaba que no estaría tan cansado y triste. Daniel sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez que Laura le decía algo así. Comprendió que su dolor también la lastimaba a ella. Después de la llamada, Daniel se acostó en la cama y no pudo evitar llorar, intentando hacerlo en silencio. No lloraba por debilidad, sino por la impotencia de no poder estar con la mujer que amaba y darle la vida que él había prometido cuando se casaron. Los meses siguieron pasando. Cada día estaba marcado por trabajo, distancia, cansancio y esperanza. La noticia de los documentos avanzando seguía ahí, pero nada era seguro hasta que se volviera una realidad. Laura contaba los días en un calendario que tenía colgado en la pared. Cada noche marcaba una X con la ilusión de que el día siguiente fue el que trajera una llamada con buenas noticias. La familia de Daniel también lo extrañaba mucho. Su madre llamaba a Laura de vez en cuando para preguntarle si había hablado con él, si estaba bien, si necesitaba algo. Ambas compartían la misma preocupación por ese hombre que trabajaba sin descanso en un país tan lejos de casa. Un domingo, Laura fue a la iglesia de barrio. Sentada en una de las bancas, cerró los ojos y pidió fuerzas. No pedía riquezas ni éxitos, solo el milagro de volver a tener a su marido al lado. Cuando terminó la misa, varias vecinas se acercaron a saludarla y preguntarle cómo estaba Daniel. Ella respondía siempre lo mismo: está bien, trabajando mucho. Aunque por dentro sentía miedo de que ese trabajo terminara destruyéndolo. Así pasaron 7 meses más. Una noche, mientras Daniel estaba a mitad de su turno, su supervisor volvió a llamar a la oficina. Daniel sintió el corazón acelerar. Esta vez, el supervisor habló con un poco más de serenidad y le dijo que la empresa había logrado estabilizarse.
que los despidos estaban descartados y que él seguiría con su contrato normal. Daniel casi no lo podía creer. Sintió que algo grande se quitaba de su espalda. Cuando salió de la oficina, el aire le supo diferente, como si la vida le diera una segunda oportunidad. En cuanto pudo, marcó el número de Laura. Ella contestó de inmediato, y cuando escuchó la noticia, no pudo contener las lágrimas. Esta vez eran lágrimas de alivio y felicidad. Ese día hablaron hasta tarde. Hicieron planes más claros que nunca. Se prometieron que nada volvería a ponerlos en duda. Se recordaron cuánto se amaban y lo que habían soportado. Aunque no podían besarse o abrazarse, cada palabra que compartían era como un ladrillo más en esa casa que estaban construyendo, con esfuerzo y paciencia. Sin embargo, aún con la situación un poco más estable, la distancia continuaba siendo un dolor diario. A veces, cuando colgaban, parecían despedidas infinitas. Cada uno apagaba la pantalla con el corazón encogido por el deseo de estar juntos de verdad. Todavía les quedaba un largo camino por recorrer. Las promesas seguían vivas, pero la vida no había terminado de ponerlos a prueba. Porque a veces el amor tiene que enfrentar obstáculos que nadie imagina. Y aunque Daniel y Laura creían que todo empezaba a mejorar, el destino tenía nuevos desafíos esperándolos. Desafíos que podrían unirlos más que nunca o hacer que el amor que luchaban por sostener comenzara a romperse lentamente. Por supuesto, a continuación se presenta el capítulo final con la continuidad narrativa y un cierre tipo YouTube invitando a suscribirse al final como vídeo. Mantengo un lenguaje sencillo, emotivo, sin términos literarios complejos. La noche había caído sobre la pequeña ciudad donde Miguel y Ana vivían ahora. Las luces de las casas vecinas brillaban como estrellas bajas en la oscuridad. El día había sido largo, lleno de recuerdos del pasado y al mismo tiempo de nuevos sueños que poco a poco se estaban haciendo realidad. Miguel cerró la puerta de madera y apoyó la espalda en ella mientras dejaba escapar un suspiro profundo. Ana estaba sentada en el sillón del salón, con una taza caliente entre las manos, observándolo con una mezcla de cansancio y amor. Miguel caminó hacia ella y se dejó caer a su lado. Ana apoyó su cabeza en el hombro de él, buscando ese refugio que siempre había sentido a su lado. Desde que él volvió de Estados Unidos, sus vidas habían sido una montaña rusa de emociones. Habían hablado, habían llorado, habían intentado curar heridas que el tiempo había dejado marcadas con fuerza en sus corazones. Aún así, ambos sabían que lo más importante seguía en pie, el amor que los unió desde el primer día. Miguel pensaba en su vida al otro lado del país, en las madrugadas de frío, en los días de trabajo duro y soledad, en las noches donde el único pensamiento que lo mantenía fuerte era la imagen de Ana esperándolo en casa. Había partido con la ilusión de construir un futuro mejor, pero nunca imaginó que el precio sería tan alto. Había perdido 3 años de su vida lejos de la mujer que amaba. 3 años donde cada llamada terminaba con silencios que dolían más que cualquier palabra. Ahora, por fin juntos, quería recuperar cada abrazo perdido. Ana también tenía su propia lucha interna. Había pasado noches enteras preguntándose si él volvería algún día, si su amor sería suficiente para resistir la distancia. Había sentido miedo y tristeza cuando las semanas se alargaban sin noticias. Aunque intentaba ser fuerte, una parte de ella había quedado rota. Sin embargo, cuando Miguel regresó y la miró con los ojos llenos de culpa y amor, supo que seguir adelante juntos era lo que su corazón siempre había querido. «Me prometo a mí mismo que nunca volveré a dejarte», murmuró Miguel acariciándole el cabello lentamente. Ana levantó la vista hacia él. Sus ojos tenían un brillo suave, lleno de paz. «No hace falta que lo prometas», respondió. «Lo que importa es que estás aquí ahora, que estamos juntos». Miguel tomó sus manos y las acercó a su pecho. «Eres mi hogar, Ana. Siempre lo fuiste. Fui muy tonto al pensar que solo el dinero podía construir una vida para nosotros. Me olvidé de que la vida se construye con abrazos, risas y compañía». Ana sonrió. Aquellas palabras eran exactamente lo que necesitaba escuchar. Dejó la taza a un lado y se acomodó mejor, aferrándose a Miguel como si no quisiera que jamás volviera a escapar. La casa estaba tranquila. Desde la ventana podían ver el cielo oscuro adornado con una luna tranquila.
Era un símbolo de calma, como si el universo quisiera decirles que los tiempos de tormenta habían terminado. Ese hogar pequeño, lejos del ruido y las prisas, se había convertido en un nuevo comienzo para ellos. Llegó un momento en que Ana se levantó y tomó la mano de Miguel. Ben le dijo con una sonrisa dulce: «Quiero mostrarte algo». Lo guió hasta la habitación y allí sacó una pequeña caja de madera que tenía guardada en un cajón. Miguel la miró sorprendido sin saber de qué se trataba. Cuando Ana abrió la caja, él vio dentro cartas, fotografías y una pequeña pulsera de hilo que él le había regalado cuando eran novios. Las cartas eran las que Miguel le había enviado desde Estados Unidos y también algunas que ella escribió pero nunca se atrevió a mandar. Fotografías de su boda, de ellos caminando por el pueblo, de una tarde en la que se rieron sin razón alguna. Eran recuerdos de todo lo que los unía. «Esto me mantuvo en pie», confesó Ana con la voz temblorosa. «Cada vez que extrañaba abría esta caja. Cada vez que tenía miedo la tocaba. Quería creer que algún día esas fotos volverían a cobrar vida. Que volveríamos a reír así». Miguel sintió un nudo en la garganta. Tomó la caja con manos emocionadas y besó la frente de Ana. «Gracias por esperarme», susurró. «Gracias por seguir creyendo en nosotros incluso cuando yo fallé». Ana abrazó fuerte. Ambos sabían que el dolor vivido no desaparecería de inmediata, pero el amor que sentían tenía la fuerza suficiente para curarlo poco a poco. Se quedaron allí unos segundos en silencio, sintiendo el calor del otro, sintiendo que esa unión tenía sentido, que ninguna distancia podría separarlos nuevamente. Cuando se soltaron, Ana tomó aire y le dijo: «Entonces, sigamos adelante, paso a paso. Este es nuestro nuevo comienzo». Miguel sonrió y asintió. Sabía que todo sería diferente de ahora en adelante. Él trabajaría ahí mismo, donde pudiera verla todos los días, donde pudiera besarla al despedirse y al regresar. El tiempo que habían perdido no volvería, pero tendrían muchos años más para llenarlos de vida. Salieron al salón tomados de la mano. Miguel preparó algo de comer mientras Ana ponía una canción suave en el televisor. Rieron, hablaron y soñaron juntos. El amor estaba presente en cada mirada, en cada palabra, en cada respiración. La madrugada se acercaba, pero ninguno tenía sueño. Tenían demasiado que recuperar. Se sentaron de nuevo en el sillón, abrazados, mirando el futuro con esperanza. La vida les había puesto una barrera enorme, pero lograron cruzarla. Ahora eran más fuertes, más conscientes de lo que realmente importa. Miguel besó la mano de Ana y ella cerró los ojos disfrutando del momento. «Gracias por elegirme siempre», dijo Miguel. «Gracias por regresar», respondió ella. Afuera de una estrella fugaz cruzó el cielo como si el destino quisiera sellar su nueva etapa juntos. Miguel y Ana se acurrucaron sabiendo que esa noche marcaría el inicio de una vida distinta, una vida que construirían codo a codo sin miedos ni distancias, una vida donde el amor sería la base más fuerte. Porque cuando dos corazones se aman de verdad, ni la distancia, ni el tiempo, ni el silencio pueden separarlos. Solo pueden retrasar un final feliz que estaba escrito desde el principio. Sus manos entrelazadas decían lo que las palabras ya no podían expresar. Su historia apenas comenzaba. Mientras la cámara se alejaba de aquel abrazo eterno, una voz suave invitaba al público a quedarse con ellos un poco más. Muchas gracias por ver este video. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides darle like, dejar tu comentario y compartirlo con más personas. Suscríbete para no perderte las próximas historias llenas de amor, lucha y esperanza. Hasta la próxima.